Nunca socialices. Jamás. Porque cada vez que lo haces, algo dentro de ti muere sin que lo notes. No es exageración. Es una verdad que has estado esquivando toda tu vida. Socializar no es compartir. No es conexión. Ni mucho menos calor humano. Socializar es entregar pedazos de tu autenticidad a cambio de unas migajas de aprobación. Y lo más irónico, lo haces con una sonrisa en la cara, convencido de que estás viviendo. Detente un momento y observa lo que hay detrás de esas charlas interminables, de esas risas forzadas, de esas citas a las que accedes sin ganas. Detrás de todo eso, se esconde una transacción oscura. Tu silencio interior convertido en ruido, tu creatividad diluida en la estupidez colectiva, tu tiempo irrecuperable, arrojado al fuego de conversaciones vacías. Y lo más perturbador, es que te han hecho creer que sin eso no eres nadie. Mira a tu alrededor. Observa cómo la multitud se aferra a la compañía como un drogadicto a su dosis. Confunden estar rodeados de cuerpos con tener conexión. Confunden aceptación con plenitud. No lo dicen en voz alta, pero tiemblan ante la idea de quedarse solos, porque la soledad es el espejo más brutal. Ahí no hay máscaras, no hay aplausos, no hay un público que valide tus gestos. Solo estás tú, y eso aterra. Nadie quiere admitirlo, pero esa constante exposición a los demás no te vuelve más humano, sino más esclavo. Cada palabra que adaptas, cada gesto que moderas, cada idea que callas para encajar, es una cadena más al juicio colectivo. Y cuando por fin lo notas, ya no eres tú, eres un personaje, una máscara cuidadosamente diseñada para agradar. Pero hay otra salida. Schopenhauer lo gritó desde su propio exilio interior. La soledad no es una condena, es la única salvación posible. En la soledad, redescubres lo que la multitud te roba: claridad, fuerza, libertad, creatividad. Allí no tienes que venderte, ni negociar tu esencia. Allí eres dueño de ti mismo. Quédate conmigo hasta el final, y entenderás por qué no socializar puede ser tu mayor ventaja psicológica, filosófica y vital. Descubrirás que el aislamiento, lejos de ser debilidad, es la puerta hacia la independencia más radical y la verdadera sabiduría. Verás que el ruido social nunca fue tu aliado, sino tu verdugo, y que en el silencio se esconde el único poder que nadie puede arrebatarte. ¿Quieres descubrirlo? Entonces escucha con atención, porque lo que viene a continuación no podrás olvidarlo jamás. ¿Sabes cuál es el mayor engaño al que te han arrastrado? La ilusión de que la multitud te protege. Crees que estar rodeado de gente te da seguridad, que te salva del vacío, que te mantiene vivo. Pero la realidad es mucho más siniestra. La multitud te anestesia, te adormece lentamente, hasta que olvidas que alguna vez fuiste un individuo con voz propia. Te conviertes en un eco, un reflejo de lo que los demás esperan que seas. La sociedad no busca tu autenticidad, busca tu docilidad, y lo hace disfrazando su veneno con sonrisas, con palabras como amistad, cariño, compañía. Es la trampa perfecta. Nadie sospecha que se está encadenando cuando la cadena brilla como un regalo. Y lo peor es que aceptas la trampa sin resistencia. Te adaptas a lo que todos hacen. Hablas de lo que todos hablan. Consumes lo que todos consumen. Abandonas tu silencio, ese espacio sagrado donde nacen las ideas que podrían transformar tu vida. Y lo cambias por la cacofonía de conversaciones triviales. Conversaciones que jamás recordarás, que no dejan huella, que solo sirven para alimentar una ilusión. La ilusión de pertenecer. ¿Pertenecer a qué? A un rebaño que camina ciego hacia la mediocridad. A un coro de voces que no construyen nada, solo repiten lo que escucharon ayer. Alan Watts lo dejó entrever. La constante necesidad de estar con otros no es vitalidad, es miedo. Miedo a escucharte a ti mismo. Miedo a confrontar tus pensamientos más oscuros. Miedo a descubrir que no eres lo que muestras en público.
Por eso la gente huye de la soledad como si fuera una enfermedad, cuando en realidad es el único lugar donde ocurre la verdadera curación. Imagina por un momento qué pasaría si dejaras de necesitar la aprobación de nadie. Si caminaras entre la multitud, sin la urgencia de agradar, sin la carga de sostener un personaje. Piensa en lo que pasaría con tu creatividad si dejaras de diluirla en el ruido constante de las opiniones ajenas. La soledad, bien entendida, es un laboratorio secreto. Es allí donde se destilan las ideas que el mundo nunca espera. Las ideas que no nacen en una mesa de bar, ni en un grupo de WhatsApp, sino en la intimidad de tu propia mente. Schopenhauer lo sabía muy bien. Para él, la soledad no era un castigo, sino la prueba más clara de la grandeza de un individuo. Quien puede estar solo no necesita mendigar atención, ni convertirse en una copia, ni disfrazarse para obtener aprobación. El que abraza la soledad descubre algo aterrador y al mismo tiempo liberador, que puede vivir sin aplausos, sin testigos, sin gritos de apoyo. Y cuando llegas a ese punto, te vuelves invencible. Pero la sociedad detesta a quienes eligen ese camino. Tu independencia es un insulto para los que no saben vivir sin cadenas. Si eliges la soledad, te mirarán como un extraño, te acusarán de raro, de antisocial, de arrogante. Pero no es arrogancia lo que hay en ti. Es libertad. Una libertad tan profunda que incomoda a los que nunca se atrevieron a salir del rebaño. Y aquí llega la revelación que ningún manual de autoayuda se atreve a mostrarte. Cuanto más te mezclas con la multitud, más débil te vuelves. La energía se disipa. La mente se fragmenta. El tiempo se desvanece. La verdadera fuerza no está en hablar con todos, sino en callar a tiempo. No está en aparecer en cada escena social, sino en desaparecer cuando nadie lo espera. El poder real es invisible y solo se forja en la soledad. Así que hazte una pregunta con brutal honestidad. ¿Qué has perdido por estar demasiado ocupado socializando? ¿Cuántos proyectos quedaron inconclusos porque preferiste una salida inútil? ¿Cuántas ideas jamás vieron la luz porque temiste parecer extraño? Cada encuentro trivial es una tumba donde entierras una parte de ti. Y mientras tanto, la sociedad te aplaude por ser normal. Pero si llegas al final de este viaje, entenderás que ser normal no es un premio. Es una condena disfrazada de aceptación, y descubrirás que la llave para escapar de esa prisión siempre estuvo en tu bolsillo. Aprender a estar solo, y no solo soportarlo, sino desearlo, defenderlo, y convertirlo en tu fortaleza más indestructible. Cuando logres eso, habrás ganado el único juego que realmente importa, el de no necesitar a nadie para ser plenamente tú. La mentira más peligrosa que te enseñaron no es que necesites a los demás, sino que sin ellos no eres nada. Ese es el veneno más profundo, el que se infiltra lentamente en tu mente. La idea de que tu valor depende del reflejo que ves en los ojos ajenos. Pero, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en ese reflejo sin sentirte distorsionado? Cada mirada que buscas no es un reconocimiento, es una confirmación de que existes. Y esa dependencia es la mayor de todas las esclavitudes. Lo que casi nadie comprende es que la sociedad funciona como un gigantesco mercado psicológico. Cada interacción es un intercambio silencioso. Das autenticidad y recibes aceptación. Entregas tu silencio interior y a cambio obtienes ruido. Das tu tiempo y solo recibes distracción. El problema es que la moneda de cambio siempre la pones tú, y lo que obtienes jamás tiene el mismo valor. Estás regalando oro y recibiendo arena. Esa es la transacción social que te mantiene atrapado. Alan Watts decía que hemos sido programados para confundir la compañía con conexión y la aceptación con realización. ¿Lo notas? Estás rodeado de personas todo el tiempo, y aún así, la mayoría se siente vacía, y cuanto más vacía se siente, más busca llenar el hueco con más ruido, más interacciones, más escaparates sociales. Es un círculo vicioso que nunca termina.
porque el origen del problema no está afuera, sino dentro. Mientras sigues persiguiendo compañía, la claridad se disuelve como humo. Aquí es donde Schopenhauer da un giro brutal. Para él, la soledad no solo no es un problema, sino la única solución filosófica. En la soledad no hay transacción posible. No entregas nada para agradar a nadie. No tienes que negociar tu esencia. Ahí, en ese espacio aparentemente vacío, ocurre lo contrario. Recuperas lo que entregaste. Recuperas autenticidad. Recuperas libertad. Recuperas fuerza interior. Y con eso viene algo que la multitud nunca podrá darte: la posibilidad de pensar por ti mismo. La creatividad no surge de un grupo de voces que repiten lo mismo una y otra vez. Nace en la penumbra, en esos momentos donde no hay público, donde no existe la presión de encajar. El arte, la filosofía, los descubrimientos, todos nacieron en mentes que se atrevieron a aislarse del ruido. ¿Te das cuenta de lo irónico? Lo que más temes, estar solo, es precisamente lo que más necesitas. Hay algo más inquietante que casi nadie menciona. El exceso de socialización te roba incluso la capacidad de sentirte en paz contigo mismo. Cuando pasas demasiado tiempo rodeado de otros, tu mente se amolda a un patrón externo, como una radio que nunca se apaga. El silencio comienza a asustarte, te incomoda, te hace sentir desnudo, vulnerable. Y entonces, buscas más ruido, más distracciones, más mensajes, más pantallas. Ese es el verdadero condicionamiento. Ya no eres capaz de soportar tu propio yo, sin la muleta del grupo. Pero aquí está la trampa final. El grupo no te salva de la soledad, solo la disfraza. Porque aunque estés rodeado de miles, si por dentro estás vacío, la soledad se multiplica. El ruido colectivo no elimina el vacío, solo lo maquilla. Tarde o temprano, cuando las luces se apagan y quedas solo en tu habitación, la verdad golpea con más fuerza que nunca. El eco de todas esas conversaciones inútiles resuena en tu mente, y entiendes que no te dejaron nada. ¿Quieres saber cuál es la fuerza más aterradora que puede poseer un ser humano? La capacidad de disfrutar del silencio. Ese es el terreno donde la sociedad no puede entrar. Ningún condicionamiento sobrevive cuando aprendes a estar contigo mismo, sin máscaras, ni distracciones. Ese es el umbral que separa al individuo fuerte del esclavo de la aprobación. Y cruzar ese umbral no es fácil, pero es la mayor de las liberaciones que existen. Porque cuando entiendes que cada interacción social innecesaria es un robo disfrazado de compañía, empiezas a mirar la soledad como un privilegio, no como una condena. Ese cambio de perspectiva marca el inicio de tu verdadera independencia. Lo que antes era miedo, se convierte en poder. El silencio, cuando lo aceptas, se transforma en un escudo contra la manipulación, la dependencia y el vacío. Esa es la verdad que nadie quiere contarte, y la que estás a punto de descubrir si sigues escuchando. Hay una verdad que duele más que cualquier crítica. La mayoría de las personas no piensan, solo repiten. Reproducen frases hechas, ideas recicladas, creencias que jamás cuestionaron, y cada vez que socializas sin filtro, te expones a ese contagio invisible. Es como respirar aire contaminado. No lo notas al principio, pero poco a poco, tu mente se llena de polvo ajeno. Y lo peor, es que terminas creyendo que esas ideas son tuyas. Tu autenticidad se convierte en un collage de voces externas, un mosaico de pensamientos prestados, que nada tienen que ver contigo. La sociedad aplaude esa uniformidad porque es fácil de controlar. No quiere que seas original, quiere que seas predecible. Por eso se castiga la diferencia, y se celebra la repetición. Y mientras tú buscas encajar, pierdes lo más valioso que tienes, tu singularidad. El precio de la aceptación es tu unicidad. Te conviertes en una sombra más, marchando al mismo ritmo que todos, sin saber siquiera hacia dónde vas. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando te alejas del ruido?
Al principio, el silencio pesa, es incómodo, te obliga a mirar tus propios miedos, a escuchar preguntas que nunca quisiste hacerte. Pero si atraviesas ese túnel, algo extraordinario ocurre. Tu mente empieza a producir pensamientos genuinos. Empiezas a notar ideas que no vienen de fuera, sino de dentro. Y ahí está la magia. En ese momento descubres que la creatividad no es un don reservado a unos pocos, sino el resultado natural de quien se atreve a quedarse a solas con sus demonios. La mayoría cree que necesita estar rodeada de otros para no volverse loca. Pero es justo al revés. Demasiada gente a tu alrededor te quita la cordura. La sobreexposición social es un laberinto de estímulos que fragmenta tu atención y dispersa tu energía. Y la atención es tu recurso más valioso. Donde la pongas, crece. Pero cuando la repartes en 100 conversaciones superficiales, no queda nada para lo que realmente importa. Esa es la gran ironía. Cuanto más socializas, menos te queda de ti mismo. Y aquí viene un argumento que puede doler. La multitud nunca busca tu bienestar, busca tu conformidad. Si eres auténtico, te cuestionarán. Si eres independiente, te atacarán. Porque tu sola existencia les recuerda lo que ellos no se atreven a hacer. Ser diferente es una amenaza para quienes viven atados al guión. Por eso, cada vez que socializas sin conciencia, negocias inconscientemente tu esencia para no provocar incomodidad. Te mutilas un poco para caber en un molde que nunca fue hecho para ti. Schopenhauer lo entendió con una claridad brutal. Solo quien se atreve a estar solo puede ser realmente libre. Porque en la soledad, no hay nadie que te diga cómo pensar, cómo hablar o cómo comportarte. Solo estás tú, con toda tu crudeza, frente al espejo de tu mente. Y aunque a veces ese espejo te devuelva monstruos, es el único que no miente. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esa verdad? Porque el silencio no es cómodo, pero transforma. El ruido social, en cambio, es cómodo, pero te degrada. Tarde o temprano, tendrás que elegir entre el dolor que libera y la comodidad que destruye. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si dejaras de negociar tu autenticidad a cambio de aceptación. Si eligieras con quién hablar y cuándo hacerlo, no por miedo a quedar mal, sino porque lo decides tú. Imagina la energía que recuperarías, el tiempo que rescatarías, la claridad mental que surgiría. Esa es la vida que se esconde detrás de la soledad. Bien entendida, la soledad no es vacío, es abundancia. No es aislamiento, es independencia. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a aceptar. La soledad no te quita nada, te devuelve todo lo que entregaste. Lo que la multitud disolvió, el silencio lo reconstruye. Lo que la sociedad fragmentó, la soledad lo integra. Lo que el ruido destruyó, la calma lo sana. Esa es la alquimia oculta de la que casi nadie habla. Porque si todos la descubrieran, el juego del control social se derrumbaría en un instante. Así que hazte una última pregunta. ¿Quieres seguir entregando tu esencia en cada saludo forzado, en cada charla vacía, en cada cita sin alma? ¿O prefieres recuperarla en el único lugar donde nadie puede robártela? La elección parece sencilla, pero requiere un valor que pocos tienen. Porque abrazar la soledad es, en el fondo, declararse libre en un mundo construido para esclavos de la aprobación. Y hay algo que aún no te he revelado, quizá lo más inquietante de todo. La soledad no solo es un refugio, también es una prueba diseñada para separar a los que necesitan un rebaño de los que pueden caminar solos en la oscuridad. Porque en ese silencio total, cuando nadie te aplaude, cuando nadie valida tu existencia, cuando todo lo que tienes eres tú mismo, ahí aparece la pregunta definitiva. ¿Quién eres realmente cuando no hay testigos? Esa es la pregunta que aterra a la multitud y que solo unos pocos se atreven a responder. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sospecha que la respuesta puede cambiarte para siempre.
porque quizás empieces a entender que nunca fue la multitud la que te dio valor, sino tu propia capacidad de mantenerte en pie sin ella. La verdadera independencia no es gritar, soy libre, frente a todos. Es no necesitar demostrarlo jamás. Y cuando alcanzas ese punto, dejas de ser un esclavo de la aceptación. Te conviertes en alguien imposible de manipular. Eso, créeme, es un poder que asusta. Pero no quiero que esta idea se quede solo en tu mente. Quiero que la sientas. Que la lleves contigo cuando vuelvas a mirar tu teléfono esperando un mensaje. Cuando aceptes una invitación, solo por miedo a quedarte solo. Cuando disimules tu autenticidad por un par de sonrisas ajenas. Recuerda esto. Cada vez que lo haces, estás vendiendo tu libertad. Y la libertad es demasiado valiosa como para entregarla por tan poco. Así que escucha bien. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra. Todo lo que temes de ella es solo el reflejo de lo que llevas dentro. Si aprendes a mirarlo de frente, si soportas el vértigo inicial, encontrarás algo que la multitud nunca podrá darte: paz, claridad, fuerza y un tipo de poder que pocos sospechan que existe. No se trata de odiar a la sociedad, sino de dejar de arrodillarte ante ella. Y ahora quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase: el silencio es poder. Si has entendido lo que significa todo esto, será nuestra forma secreta de reconocernos entre los que ya no necesitan ruido para existir. Y suscríbete, porque lo que viene te llevará aún más lejos, hacia rincones de tu mente, donde quizás nunca te atreviste a entrar. Y aquí me despido, pero no como hacen todos. No voy a decirte adiós, porque lo que te llevas contigo ahora no termina cuando cierres este video. Cierra los ojos después de escucharlo, y quédate con lo que queda. El silencio. Ese mismo silencio que antes temías, ahora convertido en tu mayor aliado. Quédate con él, porque ahí empieza todo lo que nunca te contaron. Nos vemos en la parte de ti que nadie más conoce.